En este pasaje encontramos una pregunta que quizás es el clímax de todo este contexto, desde el capítulo 9. Una pregunta que Jesús va a contestar en este capítulo, una pregunta muy significante. Y esa pregunta va a contestar, o nos va a dar por lo menos a nosotros 7 razones por las que estamos seguros en las manos de Dios. Quiero que empecemos leyendo el capítulo 10 y vamos a empezar leyendo lentamente. Vamos a leer el versículo 22 y así vamos a ir leyendo este pasaje. Entonces leamos el versículo 22 hasta el versículo 25 y luego les propongo que nos detengamos y le pidamos a Dios que nos ayude y oremos, ¿ok? Versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Oremos. Padre, damos gracias esta mañana por impulsarnos a venir hasta este lugar. Podríamos estar en la playa o descansando, haciendo otra cosa, Señor. Pero estoy seguro que tú te honras de nuestra presencia, porque algunos somos tus hijos y hemos proclamado que Cristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey, que nosotros somos sus siervos y que te debemos adoración. Y queremos adorarte, Señor, escuchando este pasaje, manteniendo nuestra atención a tu palabra. Pero no es posible, Señor, si tú no obras en estos minutos que vamos a estar estudiando este pasaje. Porque nuestra mente va a querer ir en muchas direcciones, Señor. Señor, yo te pido para que me ayudes a comunicar tu palabra con sencillez, con claridad. Padre, permíteme por tu gracia transmitir tu amor, mostrarte como ese buen pastor que eres. Ministra nuestros corazones, háblanos, Señor, transfórmanos, trae arrepentimiento, trae amor, obediencia. Usa este pasaje como tú quieras para tu gloria, Señor. Pero que ninguno esté aquí, Señor, y salga de este lugar sin ser transformado, tocado de alguna manera por tu palabra. Tu Espíritu lo puede hacer, Señor, y por eso está escrito aquí, Señor, porque Él lo inspiró para ese propósito, y por eso oramos, Señor, que lo uses. Olvídate de este siervo inútil, Señor, y solamente úsame por tu gracia, para tus propósitos. Ayúdame, Señor, para poder comunicarlo bien, y a mis hermanos para poderlo entender bien y aplicarlo bien a su vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar seguros en tus manos. Y queremos, Señor, tener muchas razones para que esa confianza crezca. Y espero que este pasaje nos ayude. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, como leímos esos versículos, obviamente usted dirá: pero pastor, ¿por qué no empezamos en el versículo 1? Es porque el pasaje es muy rico. Entonces si empezamos de hecho, yo pensé, después de estudiar el pasaje, hubiéramos hecho una serie sobre Juan capítulo 10. Solo sobre ese pasaje hubiéramos hecho una serie, porque es tan rico que uno dice: wow, aquí hay tanto que enseñar. Y bueno, llegué aquí por la pregunta que estos judíos le hacen a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? Miren el texto. ¿Cuál es la pregunta que le están haciendo? Parece que está dividida en dos. Discúlpenme si voy a tratar de no toser, pero esta semana ha sido muy difícil para mí con la gripa, pues seguramente voy a toser varias veces. La pregunta no está dividida, pero parece dividida en el texto, pero es un tanto extraña, ¿cierto? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hay alguien aquí con su alma turbada? ¿Inquieta? Quizás ni siquiera lo sabe. Quizás nuestra alma está inquieta y no sabemos por qué.
Y quizás tenga que ver con la respuesta a esta pregunta que hicieron los judíos. Para entender mejor este pasaje, esta pregunta, tenemos que ayudarnos con algo de contexto, ¿sí? Este pasaje empieza en el capítulo 9 realmente, o sea, toda esta intriga de estos judíos empieza en el capítulo 9. Ahora, nosotros vemos del versículo 1 al versículo 21, la continuación de lo que ocurre ahí en el capítulo 9. Por favor, ustedes echen unas hojitas atrás, o una quizás, nada más, no tienen que ser muchas, pero ustedes van a recordar algunas de las cosas que están ocurriendo ahí en el capítulo 9. Ustedes pueden mirar nada más los títulos, con eso se darán cuenta de qué estaba pasando. ¿Ya lo notaron? Jesús está sanando un ciego, ¿sí? Y eso le trae problemas. O sea, Jesús está haciendo, y si miras más atrás, pues Jesús viene haciendo una serie de milagros. Así que desde el capítulo 9, cuando el ciego es curado, los fariseos expulsaron a ese hombre de la sinagoga, porque ese hombre había confesado que quien lo había sanado era Dios. Ustedes pueden leer eso en casa, en el capítulo 9. Entonces, claro, para los judíos esto era algo muy serio, escuchar que alguien dijo que quien lo sanó era Dios, pero al mismo tiempo estaban viendo un hombre y todos estaban escuchando acerca de este Jesús. Eso ya empezó a turbarlos a ellos, a inquietarlos. Después de eso, Jesús comparte entonces una parábola del buen pastor, en donde los compara a ellos y los trata como ladrones y salteadores. Uno diría, pero Jesús no ayuda mucho, ¿cierto? O sea, estos hombres están ya alborotados, están enojados porque él está diciendo que, o bueno, él no lo dijo inicialmente, él no lo dijo, alguien dijo, él es Dios, y luego Jesús en los primeros versículos, miren lo que dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y era como decirle, ese es ladrón y salteador. O sea, ellos sabían que se estaba refiriendo a los judíos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Pero miren cuántas veces lo hace. Ahí en el versículo 1 les dice ladrón y salteador. Pero si ustedes van más abajo al versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice? Ladrones son y salteadores. Y en el versículo 10, el versículo famoso del diablo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Eso tiene una interpretación doble, o sea, estamos hablando de, sí, alguien podría decir, ¿es el diablo o son los fariseos? Bueno, también el diablo trabajó a través de los fariseos, porque en el contexto está hablando que el ladrón o los ladrones son los fariseos, quienes estaban obviamente robando la gloria de Dios y no estaban entendiendo el propósito de Dios. Entonces, Jesús hace un contraste. Él dice que el verdadero pastor entra por la puerta y los falsos líderes entran por otro lado. Así lo dice el versículo 1 y versículo 8. Dice que el verdadero es conocido ¿por qué? El verdadero pastor. Ya lo leímos. ¿Por qué? Porque dice que las ovejas oyen su voz y lo llaman a él por su nombre. O sea que una oveja no tiene que preguntarse quién es mi pastor, sino que ellas lo identifican por su voz y saben su nombre. Pero estos están preguntando, van a preguntar, Jesús está dando como el escenario para que ellos hagan la pregunta correcta, les está dando argumentos para que ellos hagan la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Pero Jesús está diciendo, si ustedes fueran mis ovejas y escucharan mi voz, entonces me entenderían y sabrían quién soy yo. Sin embargo, ellos atrevidos hacen la pregunta más adelante. Estamos hablando del contexto.
Contrario a la oveja, hay un extraño ahí en ese pasaje, porque dice que las ovejas huyen de él. Cuando nosotros nos detenemos a mirar todo este contexto del capítulo 10, más adelante él se presenta como la puerta en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, porque él empieza con la parábola en los versículos 1 al 6, ellos no entienden, entonces Jesús entra a explicar lo que él dijo en esos versículos en el versículo 7. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Parece que no habían entendido, entonces Jesús entra a dar más detalles. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vienen son ladrones y salteadores, pero no los oyen las ovejas. O sea, ellos estaban luchando porque el pueblo ya no los escuchaba y Jesús los identifica. Ellos saben que Jesús se está refiriendo a ellos. Entonces se presenta como la puerta y dice en el versículo 10, miren el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Revela otra cosa, o sea, esto es como meterle limón en la herida. Lo que ellos están pensando es que alguien está diciendo que tú eres Jesús y Jesús dice, no solamente eso, sino que yo he venido, yo soy el buen pastor, ellos están escuchándome a mí y me llaman por mi nombre porque tienen razón, sino que he venido, y revela su propósito, a traer vida eterna. He venido para darles vida eterna. Entonces Jesús no solamente está afirmando conocer a Dios o afirmando ser Dios, sino tener toda la autoridad de Dios para darle vida eterna a alguien. Esto tiene que ver con el milagro que él había hecho. O sea, nadie puede dar vida si no tiene autoridad sobre ella. Y Jesús había dado vida a alguien que había hecho milagros, alguien que tenía el poder sobrenatural para sanar a una persona. Pero Jesús dice, también tengo otras ovejas. Y habrá un rebaño, un pastor. Estas otras ovejas son, quizás ya está hablando de los gentiles. Ahora, él tiene a los judíos molestos. Ya ese es el escenario. Hay personas molestas, están escuchando a Jesús, no están entendiendo los milagros, no están entendiendo lo que Jesús está haciendo. La sanidad de ese ciego está siendo un problema para ellos. Se convierte en una evidencia real, porque antes eran solamente cosas que ellos escuchaban, pero ahora este ciego se convierte en algo tangible. Porque en el capítulo 9 vemos eso, que él empieza a decir que es Dios quien lo sanó. Y el protagonista es Jesús. Esto ya trae más problemas a ellos. Su mensaje genera no solamente molestia, división, malestar. En medio de... Aquí nos da un detalle interesante, porque en el versículo 22 que leímos dice que celebraban o celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y que era invierno. O sea, en el momento en que esto estaba ocurriendo, ellos estaban de celebración, estaban de fiesta, literalmente. Pero no pueden celebrar porque sus almas están turbadas. ¿Recuerdan eso? Esta fiesta, la fiesta en algunas versiones, literalmente dice que la fiesta de la dedicación, dice que es la fiesta de Hanukkah. No se menciona muchas veces en la Biblia. De hecho, de pronto cuando hablamos de algunas profecías en Daniel o en Ezequiel, nosotros podemos hacer referencia a esa fiesta. Pero si para los buenos lectores, si quieren leer algo acerca de esa fiesta, tenemos que leer Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Ahí encontramos más información sobre lo que significa esa fiesta. Cuando Antíoco Epífanes, que era un rey malvado, hizo pasar a Israel por el peor momento de su historia. ¿Alguien ha leído esa historia? Él fue un hombre hostil al judaísmo.
y tomó medidas extremas. Estamos hablando de, estamos hablando de 160 años antes de Cristo. Ese es el tiempo de Antíoco Epifanio. Y cuando este rey existió, él prohibió muchas cosas que eran netamente propias de los judíos: la circuncisión, el sabbat, prohibió leer la ley de Moisés. Le hizo la vida de cuadritos a los judíos. Entró al templo y en el mismo templo hizo sacrificios paganos. De hecho, la historia dice que sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Entonces, esto fue muy indignante para los judíos. Pero aunque haya sido la mayor profanación, o una de las mayores profanaciones en la historia de los judíos, también los macabeos derrotaron ese ejército de su momento, guiado por Antíoco, que eran los seleucidas, y ahí vino la liberación de Israel. Cuando esto ocurrió, entonces ellos retomaron el templo, retomaron los sacrificios, el día sabbat, y volvieron a restaurar su adoración a Dios. Y al hacerlo, entonces sucedió algo, que eso es la narración histórica de los libros de Macabeos, que son libros que no están dentro del canon. Dice que había tan poco aceite para prender la lámpara. Ustedes saben que el templo está dividido por el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santo había una menorá, y esa menorá siempre tenía que estar prendida. Entonces, cuando ellos recuperan el templo, lo primero que piensan es: tenemos que prender la menorá, y había tan poco aceite. Entonces dicen que hay un milagro ahí, algo, no sé, suena como algo místico, pero es algo histórico, que el aceite que ellos usaron, que alcanzaba para un día, rindió hasta 8 días, y eso les dio tiempo para luego hacer el aceite, que era el aceite de la purificación o del templo, del uso sagrado, para luego tener la lámpara prendida como era costumbre dentro del templo. Entonces, por eso esta fiesta, la fiesta de Hanukkah, es la fiesta de las luces para los judíos. Esto es lo más cercano a una Navidad nuestra, porque pues los judíos no celebran la Navidad, pero esta es la fiesta que ellos celebran, recordando otra vez que restauraron su adoración al Señor y que había luz en el templo del Señor. ¿Ok? Ahora, en este escenario es que Jesús está diciendo, o algunos están escuchando, que Jesús es Dios, y están molestos por eso, no pueden celebrar la fiesta, no se pueden enfocar en eso. Y entonces es donde entra la pregunta que hacen a Jesús: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Es una buena pregunta, en verdad. Si todos hubieran hecho esta pregunta, le hubieran cortado el camino a Jesús rápido. Pero nos vamos a dar cuenta que aunque Jesús contesta la pregunta, sus almas siguen turbadas. Todos debemos saber la respuesta a esa pregunta. Y hay una sola respuesta correcta. Por eso ellos están en suspenso, ellos quieren saber: ¿tú eres el Cristo? Dínoslo. La respuesta fue clara, está en el versículo 25. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 25. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Sí era claro o no era claro? Bueno, suena lógico. Si ustedes están viendo milagros, ¿quién es el que hace milagros? ¿No es Dios? ¿Gallina es? No, huevo es, gallina es. Era más fácil que eso, ¿cierto? Pero es obvio, si están viendo milagros y mis obras, lo que ustedes están viendo, no las hago yo en nombre mío, sino en nombre del Padre. ¿Qué significa eso? Que las obras, mis obras, los milagros dan testimonio de mí.
Eso es lo maravilloso de estar en las manos de Dios. Cuando una persona está en las manos de Dios, uno empieza a ver la obra de Dios. Uno no puede decir, yo soy cristiano y uno dice, ¿será? Porque si tú estás en las manos de Dios, eso se va a notar. Eso se va a notar, sí o sí. Y es algo maravilloso. Entonces, ¿recuerdan qué era lo que estábamos haciendo cuando iniciamos? Todo esto es la introducción. Bueno, ya estamos llegando al primer punto. Jesús está mostrándonos primero su identidad. Eso nos da seguridad. Recuerden, estamos mirando 7 razones por las que estamos seguros en las manos de Dios. Y lo primero es la identidad que Él revela a través de esta pregunta. Él es Dios. Pastor, ¿eso suena tan obvio? No, no es obvio. Hay gente que cree que Jesús es un hombre común y corriente, otros que es un profeta, otros que lo más cercano es un ángel. Pero mediten en la deidad de Jesús, que Jesús es completamente Dios, como fue completamente hombre. Eso tiene que transformar nuestra fe. Cuando entendemos que Él es Dios, eso revela no solamente su identidad, el carácter de Él, y eso nos debe dar confianza de estar en sus manos. Así debemos pensar de Él. Él es nuestro Dios. Estamos en sus manos. En otras palabras, Jesús dijo, ya les dije quién soy y mis obras demuestran lo que soy. Así podemos interpretar la respuesta de Jesús. Ya les dije, pero ustedes no han querido escuchar. Pero para que se convenzan, entonces les estoy mostrando a través de mis obras. Eso es un buen argumento. Ese es el argumento correcto. Sus obras eran la evidencia visible de su identidad. Sus obras cumplían todas las señales y profecías mesiánicas acerca de Jesús. Eso para ellos tenía mucho peso, porque obviamente cada milagro podía ser visto como o cada uno no, pero muchos de los milagros podrían ser como una respuesta profética. Sus obras mostraban esa unidad perfecta con Dios, porque no podía ser un hombre quien hacía esas cosas. Por eso cuando ustedes van al versículo 30, cuando vamos a adelantarnos, pero vamos a llegar a ese versículo, Él termina con esta conclusión hermosa: yo y el Padre, uno somos. Ese es un buen versículo para los testigos de Jehová, ¿cierto? O para cualquier otro que dice que no, que Jesús es otra persona, pero que no es Dios. Yo y el Padre, uno somos. Esa unión nos habla de esa deidad, esa misma esencia entre el Padre y el Hijo. Y aunque aquí no está hablando del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo también. Jesús sigue testificando quién es por medio de sus obras. Por eso, no sé cuántos milagros. ¿Ya hizo la tarea alguien aquí de contar los milagros que Jesús hizo? ¿Alguien hizo la tarea? Bueno, próxima vez que ustedes estén leyendo el Nuevo Testamento, busquen los milagros, ¿sí? Y el próximo año me dicen, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Porque eso es en razón de testificar, de mostrar que Él es Dios. El buen pastor sigue obrando hoy, y eso es lo extraordinario. Que el problema de estos judíos es nuestro problema. Que nosotros tenemos que seguir viendo milagros para creer. Ustedes estaban pensando más de los judíos, ¿cierto? Los judíos no creen. Pero esa es la naturaleza del hombre. Y por eso es que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Jesús sigue obrando y mostrando su gloria, su amor, y cosas sobrenaturales que ninguno puede hacer, que la ciencia no puede dar respuesta, razón de ello. Y tendríamos aquí que invertir mucho tiempo mostrando muchos de esos ejemplos, pero quizás usted es un ejemplo vivo de ello. ¿Para qué? Para
demostrarle que Él es Dios. No solamente un pastor, sino que como pastor Él cuida de nosotros al estar en sus manos y Él puede demostrarte que Él es Dios. Ahora, la pregunta es si usted siente que está en las manos de Dios y siente que Él está obrando en su vida. ¿Y cómo lo está haciendo? Y si esas obras que Él está haciendo en su vida afirman que usted está confiando en ese Dios o en Jesús como Dios. ¿Saben cuál es la obra más grande de Jesús en nuestra vida? Aunque la Navidad es bonita, no es la Navidad. No. Es la muerte de Jesús en la cruz. Porque eso es lo que le da valor a la Navidad, al hecho de que Él haya nacido de la forma en que lo hizo. Y cuando nosotros pensamos en eso, la mayor obra que Jesús puede hacer para demostrarnos que Él es Dios es que nos da salvación, vida eterna. Por eso Él dice: yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. ¿Quién le ha ofrecido a usted tal cosa? Aunque en el mundo en el que estamos viviendo la tecnología ha avanzado tanto y hay tantos ofrecimientos, ¿cierto? Yo no he visto la primera publicación: ofrecemos vida eterna, llámenos, garantizado. ¿No? Y si lo hacen, tengan cuidado. Si lo ven por ahí, tengan cuidado. Pero es que el único que puede ofrecer eso es Dios, Jesús. El único que puede garantizar es eso. Y la única forma, escuchen hermanos, la única forma de que usted esté en las manos de Dios es que usted reciba la salvación que Dios le ofrece a través de su Hijo Cristo. Eso es maravilloso. Espero que todos los que estén aquí hayan recibido ese regalo, porque eso es lo que le da a usted la oportunidad de escuchar la voz del pastor y seguirlo y obedecerlo. Porque si usted no recibe la salvación, pues usted va a seguir de pronto siguiendo algunos instintos, pero no la voz de su pastor, y no lo identifica como su pastor. Esa es la razón por la que muchas personas están en las iglesias, pero también duran poco tiempo, porque intentan ser cristianos por sus propios medios. Eso no funciona. El Señor es el buen pastor y Él dio su vida por las ovejas para conformar un redil. Este es el redil, pero hay que aceptar lo que Él hizo por nosotros, hay que creer en Él, hay que verlo como el Dios para nosotros, entregar nuestra vida a Él como Él lo hizo por nosotros. Y cuando estamos seguros de eso, pues entonces estamos en las manos de nuestro buen Dios. Él es nuestro Dios. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Eso fue lo que les dijo. O sea, Jesús sabía cuál era el problema. Aunque yo les muestre las obras, aunque yo se los diga, se los cante, o se los digan en hebreo, en griego, en arameo, ustedes no me van a creer. ¿Por qué? Porque no creen. Ese es el problema, nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Entonces, cuando nosotros pensamos nuevamente en otra razón para estar seguros en las manos de Dios, es que Él sabe que somos incrédulos. Él sabe que luchamos con nuestra incredulidad. Él revela nuestra incredulidad, y hasta que eso no pase, entonces usted no va a admitir que usted necesita a Dios para poder creer. Él revela la incredulidad de estos hombres, versículo 26. Vosotros no creéis. No era un tema de ignorancia, no era que ellos no sabían. Muchos de esos hombres tenían grabado los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, grabados en su mente. No era que ellos no sabían, no, era un tema del corazón, de creer. Y no era por falta de evidencias, porque recordamos todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Es como cuando
Voy a hablar de algo histórico. Cuando estuvimos en algo que se llamó la pandemia, ¿recuerdan eso? Vamos a hablar de historia. Entonces muchos dijeron, claro, Señor, y vimos la obra del Señor, entonces todos se volvieron al Señor. Falso. No creyeron, o sea, fueron movidos por sus emociones, por sus instintos, pero finalmente muchos de ellos no creyeron. Estaban presos por el temor, por lo que podría ocurrir en el momento. Pero con el tiempo, las obras de ellos demostraron si eran ovejas del Señor o no. Porque no siguieron al Señor. Y muchos ya no están en ningún lado. Algunos se quedaron en la virtualidad, creo. Hermanos, permítanme ilustrar esta incredulidad. Es como una mujer que sabe que tiene una deuda en el banco, entonces le llega la carta, ¿cierto? Las cartas que llegan del banco cuando uno está debiendo, ¿sí? Entonces ella dice, no, yo no las voy a abrir y me niego a leerlas. No la voy a leer. Porque ella sabe que al leerla va a recordar la deuda que tiene. Quiere negar la verdad, no la quiere enfrentar. Eso es lo que pasa. El problema no es falta de evidencias. El problema es que abiertamente rechazamos lo que sabemos que es verdad. Y muchas personas saben que Él es el Mesías. Muchas personas saben que Él es nuestro Salvador, que Él nos da salvación, que Él es nuestro Rey, que debemos rendir nuestra vida a Él. Ajá, ¿y qué? O sea, nos negamos abiertamente. Este es el caso de estos judíos, fariseos, muchos de ellos, y el caso de muchos samarios, no samaritanos, samarios, colombianos, hermanitos incluso, que se niegan a creer lo que Dios dice. Esto no es algo nuevo. Las ovejas confían en su pastor. Esas ovejas permiten que Él las guíe y les dé aliento. Y obviamente estos hombres no eran ellos. También el versículo 26 revela otra cosa importante, que ellos no eran parte del rebaño, porque no sois mis ovejas, dice el versículo 26. Jesús les dice una verdad dura. No pueden entender, no pueden seguir, no pueden aceptar. Es difícil. Es difícil para ellos comprender que su naturaleza, en su propia naturaleza, ellos no pueden ser parte del rebaño. Es como tratar de poner un cerdito en un corral con las ovejas, ¿sí? Y luego le compramos un abrigo de oveja, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese cerdito? Cuando el cerdito vea el lobo, va a recordar quién es, ¿cierto? Solamente hasta que cambie la naturaleza de ese cerdito podría en realidad ser parte del redil. Entonces, Jesús les dice, ustedes no son del redil porque su naturaleza sigue siendo la misma, incrédulos, pecadores, y necesitan confiar en que Jesús es Dios y vino para darles vida eterna y que Él quiere ser su pastor para que ustedes le puedan seguir y estar confiados en las manos de Dios. Versículo 27, nuevamente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les siguen. Otra cosa que Jesús reveló aquí. ¿Ya lo notaron qué es? La relación entre la oveja y el pastor. Relación íntima entre el pastor y la oveja. Yo no sé si ustedes han visto videos de eso. A mí me gusta ver esos videos porque uno ve el video y el pastor allá solamente hace como ¡hey! Y todas voltean a mirar. Pero han hecho la prueba. Entonces otra persona dice ¡hey! Pero no es el pastor. Las ovejas siguen comiendo. Es algo lindo, en verdad. La naturaleza de eso, ¿verdad?
Eso habla de una relación entre esos animalitos y su pastor. Aquí es la relación entre el creyente y Jesús. Eso revela la respuesta de Jesús. Si no hay relación, ¿cuál es su relación con Cristo? No, pues yo sí me pido todos los días, yo me pido. Ajá. No, y yo todos los días, los domingos especialmente, yo voy allá. Ajá. Pero estamos hablando de hacer cosas o de serlo. ¿Cuál es su relación? Yo le pregunto, ¿cuál es su relación con su esposa? Ah, ella es mi esposa. Ok, hay una relación, ¿cierto? ¿Y quién es él? Él es mi hijo. Hay una relación. ¿Cuál es la relación suya con Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Él es su pastor? ¿Usted es su oveja? Yo a veces he dicho esto y espero que no me lo tomen a mal, pero a veces personas de otras iglesias o personas que ni siquiera asisten a la iglesia me dicen: hola pastor, ¿cómo está? Y a veces yo paso por la pena y les digo: yo no soy su pastor. ¿Sí? Aquí hay otro pastor hoy. Y yo creo que si todos le dicen: hola pastor, bienvenido pastor, ¿cómo está pastor? La gente va a decir, él va a decir: no, pero yo no soy su pastor. O sea, hay una identidad del pastor y las ovejas, hay una relación entre ellos. Él debe tener información de ellos, debe oler a la oveja, ¿cierto? Conoce sus problemas, conoce sus luchas, conoce su estado físico. Algunos están raquíticos, ¿cierto? Las ovejas. Algunas están más gorditas. A eso habla de relación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen porque hay relación. Oyen, conocen, siguen, relación. Esto contrasta totalmente la relación que estas personas, los que están haciendo la pregunta, tenían con Dios y Jesús. Obviamente carecen de una relación porque no aceptan lo que Jesús hace. No aceptan la obra de Dios, cuestionan lo que Dios hace. Las obras de Dios las cuestionan, siempre buscan un pero. Siempre están luchando en vez de glorificar a Dios por lo que Él hace. Y eso es natural y naturaleza pecaminosa. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es hermoso, en verdad. Estar ahí en la mano de Dios. ¿Sí? En la mano de Dios. Seguridad. Eso es lo que ustedes han visto los niños, ¿cierto? Cuando un niño sale a la calle y ¿qué busca? La mano del papá, ¿cierto? Y hasta que la encuentra. Y usted trata de soltarle la mano y verla en la calle. Entonces el niño quiere ir agarrado. Cuando hay una relación entre el padre y el hijo, y él tiene seguridad de estar en las manos de su padre, siente confianza en su padre, porque hay una relación establecida. Aquí en este versículo, en el versículo 28, él reveló que él da la vida eterna. Yo ya lo había mencionado. Vida eterna. Aquí Jesús afirma abiertamente que tiene toda la autoridad para hacer eso. Nadie en la Biblia hace tal cosa. Nadie se atrevió tanto. Nadie excepto Dios. Incluso otros dioses, cuando los dioses hablamos de otras deidades, de otros dioses paganos. Nadie ofrece esto. El único es nuestro Dios. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Dice el versículo 29. También reveló la seguridad absoluta que puede tener el creyente al estar en las manos de Dios. Una pregunta un tanto difícil. ¿Cuánto dura la vida eterna? Si Dios nos promete vida eterna, ¿cuánto dura la vida eterna? Hasta que se acabe la pandemia. Hasta que se acabe el problema. Hasta que yo me canse. ¿No creen que si la vida eterna es eterna, y si Dios nos da vida eterna, cómo alguien puede quitarnos la eternidad, la vida eterna? Esto no habla de la seguridad de nuestra salvación, hermanos.
Esto nos debe dar seguridad. Una doctrina principal de la iglesia es que somos salvos para siempre, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, y porque estamos en las manos de Dios, y Él usa sus manos para atraernos, para sostenernos, para protegernos, para preservarnos de nosotros mismos. Eso es seguridad. Yo no puedo imaginar que la salvación dependiera de nosotros. Qué desastre, ¿verdad? Y voy a confesarles algo. Yo creí eso en algún momento de mi vida como cristiano. Y yo tenía una carga tan pesada por hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, porque qué miedo si llega Cristo y me encuentra y ¡pum!, pierdo la salvación. Pero en realidad la Biblia nos enseña que Jesús vino para dar vida eterna, vida abundante, y que estamos seguros en Él. Cuando Él nos da la vida eterna, nos la da para siempre. Y otra razón por la que no podemos perder la vida eterna es porque no podemos hacer nada para ganarla. O sea, la salvación no es algo que tú ganas, es por gracia, por medio de la fe, por gracia, y Dios te la regala. Entonces, si no hiciste nada para ganarla, porque algo que hagas va a hacer que se pierda. Este versículo me da mucha confianza. Mucha confianza. Yo les doy vida eterna. Y miren esa palabra, subrayenla ahí en el versículo 29. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre es quien me la dio y es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Tiene eso sentido? Nadie le puede quitar la vida eterna de las manos del Señor. Eso nos da seguridad. Eso nos da confianza. Otra vez, su mano nos escoge, nos sostiene, nos protege, nos cuida, nos preserva. Yo he escuchado, no sé cuántas veces he escuchado esto decir, Él era salvo. Él fue salvo. En algún momento fue salvo. Entonces es como decir, tuvo la eternidad. ¿Y qué pasó? Se acabó la eternidad. No. Quizás estuvo cerca. Quizás la degustó. Sí, pudo estar muy cerca. Pero no. Lo que dice aquí es que nadie puede arrebatar eso de las manos del Señor, lo que el Señor nos ha entregado. Eso es maravilloso. Y Pablo, y lo cantamos ahorita, Pablo decía que ni la misma muerte puede separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte puede separarnos de la vida eterna. La muerte lo único que nos hace es acercar a Cristo y a la vida eterna. Y si no lo sabían, hoy estamos un día más cerca de eso. Porque, o sea que Cristo viene hoy. Amén. Algunos están pensando en la ilustración del banco. O que nosotros vayamos a Él, pero eso está más cerca. Definitivamente. Y qué gozo tener esa seguridad de decir, no importa si estoy vivo, estoy muerto, soy una oveja del Señor, Él es mi pastor, Él va a cuidar mi alma donde yo esté, estoy seguro por eso, porque Él pagó por mí. Ante el Padre, Él pagó con su vida en la cruz, pagó por mí. Y eso nos debe dar mucha seguridad. Termina el versículo 30 diciendo, yo y el Padre uno somos. Esa es la última cosa que revela esta pregunta, la respuesta de Jesús. Reveló su unidad, su esencia con el Padre. Eso es una declaración fuerte. ¿Por qué? Porque habla del propósito, del poder divino que Él tiene, de compartir todas sus perfecciones, sus atributos. Eso explica por qué los judíos estaban tan molestos. Si ustedes leen, no tenemos el tiempo para leer los versículos que siguen, pero miren la respuesta. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? ¿No querían la respuesta? O sea, ¿cómo así que usted me pide la respuesta, yo le doy la respuesta y usted me va a dar piedra? Es que no era la respuesta que ellos querían. Ellos querían otra respuesta. Pero así es la predicación.
Dios nos dice lo que necesitamos, no lo que queremos. Y muchas personas van a la iglesia con esa idea de escuchar algo que encaje, ¿cierto? Algo que suene bonito, que nos anime. Y por eso hay muchas iglesias, iglesias llenas de personas. Pero la Biblia no, la Biblia nos dice lo que necesitamos escuchar. Dios nos dice lo que necesitamos escuchar en su palabra. Y yo espero que algunos se identifiquen con este mensaje y digan, gracias Dios. A mí me animó. Yo ya recibí, antes que ustedes recibí el ánimo, la exhortación. Pero que esa no sea su respuesta de rechazo. Que usted sea la defensiva. Bien, listo para coger la piedra. Es que siempre hay un pero, una respuesta. Buscaron apedrearlo. Jesús les respondió, miren el versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces sí lo entendieron. ¿Qué cosa? Sí lo entendieron. Parecía que el problema no era que no lo habían entendido. Y Jesús dice, al menos lo entendieron. Pero es un problema del corazón de ellos que rechazan abiertamente a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Que un día van a estar delante de Dios. Y entonces Dios les va a decir que entendieron y rechazaron. Ahora yo lo rechazo. Juan capítulo 3. Conclusión, hermanos. Esta respuesta, la pregunta y la respuesta a esta pregunta nos ayuda a ver la identidad del buen pastor, la incredulidad nuestra, la buena relación que debemos tener o la pertenencia que tenemos con Jesús, la relación íntima, su autoridad para darnos vida eterna, la seguridad de que somos suyos y esa unidad que Él tiene con el Padre y que nosotros tenemos con Él, porque estamos unidos a Él, porque Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo, quienes hemos creído en Él, quienes hemos confiado en su palabra. Los líderes religiosos tenían toda la luz que necesitaban, todas las pruebas que necesitaban. Pregunta: a lo largo de este año, 11 meses, ¿les ha faltado alguna prueba de que Él es Dios? ¿Alguien necesita una prueba más para tener confianza de que Él es su pastor y que usted es su oveja? Si es así, solamente no se resista, póngase en sus manos, escuche su voz y sígale. No escuche su voz, no escuche sus emociones, no escuche al mundo, escuche la voz del buen pastor. Escúchelo a Él, tenga relación con Él, con Jesús. ¿Recuerdan la canción? De madrugada te busco. Eso todavía sirve, hermanos. Anhélenlo, anhelen estar en su presencia, búsquenlo. Esa es la respuesta a todo. Jesús es la respuesta. No es una iglesia, no es una religión, es la persona de Jesús Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es el pastor, Él dio la vida por las ovejas y estamos seguros en tus manos. Amén. No hay nada más maravilloso que saber eso. Pastor, pero si no, es que este año no tenemos ni plata para comprar regalos. Es que no fue tan mal este año. ¿En dónde está su enfoque? Alábelo por lo que Él le dio. Si usted llegó hasta noviembre, alábelo por eso. Yo no sé qué va a pasar el otro año, pero alábelo por tener una esposa, por tener unos hijos, por tener una mamá, si la tiene, un papá vivo. Alábelo por eso, por tener una iglesia, un trabajo, salud. Alábelo por eso. Bendiga al Padre porque Él es el buen pastor. No se quede quejándose porque la novia me dejó.
No lo puedo superar. Solo han pasado 20 meses, pastor. Hermanos, tenemos que centrar nuestra vida en Cristo, en el pastor. Él es el pastor. Y yo sé que como pastor de esta iglesia yo no suplo las necesidades de nadie, pero confío en que Él lo hace. Y oro por eso, porque Él es mi pastor y Él lo ha hecho conmigo, y por eso yo puedo predicar con libertad. Porque yo lo que les predico, eso es lo que yo creo de Él es mi pastor. Y si usted quiere invitarme a almorzar y yo le cuento todas las maravillas de Dios, es maravilloso nuestro Dios. Y todas sus obras solamente aseguran que Él es y que Él vendrá. Confía en Él, descansa en Él, escucha su voz, búscalo, ámalo. Descansa en Jesús. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias por tu palabra.